Gracias, Martica, y siempre un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Gracias, Deide. Gracias. La Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla se complace en darles la bienvenida al primer conversatorio titulado Violencia Sociopolítica a Violencia Familiar, Fantasmagorías Vinculares, llevado a cabo en el marco de ejecución de las actividades del proyecto Tejedores de Diversidad, y que tiene como objetivo adelantar acciones de fortalecimiento en temas relacionados con los derechos humanos, las diversidades sexuales, la mujer, la equidad de género, y que está dirigido a la población en general y a las instituciones del Estado que intervienen en el proceso de construcción social. Estos conversatorios son un espacio de reflexión y en la jornada de hoy tendremos una conversación que tratará de despejar inquietudes como ¿es la violencia connatural al humano? La violencia sociopolítica explicará otros tipos de violencia, tal como la intrafamiliar. ¿Qué nos enseña el estudio de las violencias en el marco de las relaciones humanas? ¿En qué manera lo cultural, lo simbólico pueden hacer frente a lo violento alojado en el vínculo interhumano? Estas y otras inquietudes nos permitirán discurrir sobre las violencias desde formulaciones que aporta la psicología y la historia. En el día de hoy nos acompaña en el panel la doctora Marta Silva Pertús, psicóloga con un doctorado en educación y con una amplia trayectoria en la investigación. Y el profesor Guillermo Staden, psicólogo, también investigador y gran escucha. Ambos comprometidos con la protección de los derechos de la población vulnerable y quienes gratamente son integrantes activos del equipo psicosocial del programa Tejedores de Diversidad. Como invitados especiales en la jornada del día de hoy, contaremos con la participación de la doctora Estefanía Acuña Reyes, psicóloga, magíster en desarrollo social y candidata a doctora en ciencias sociales de la Universidad del Norte, y el historiador Jasmar Pájaro Martínez, máster en conflicto social y construcción de paz de la Universidad de Cartagena, perteneciente al grupo de investigación Frantz Fanon, línea de investigación Formas Organizativas, Movimientos Sociales y Participación del Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivela, miembro de la Red de Investigadores Afrodescendientes de las Américas y del Caribe y miembro de la Corporación Colectivo de Abogados del Caribe, quienes también nos acompañan en este espacio para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros y aportar de una manera dinámica en la construcción del tejido social. Con ustedes, Diana Díaz, directora general del programa Tejedores de Diversidad. Y para mí es un placer darles la bienvenida a todos a una jornada más de conversatorio para tejer lazos que transformen a la sociedad y construyan desde el afecto y el conocimiento. Bienvenidos. Iniciaremos este espacio con la intervención del profesor Memo, quien nos llevará de la mano en el desarrollo de este conversatorio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Diana. Buenas noches a todos, nuevamente, agradeciendo a nuestros queridos invitados Steffi y Hatsma, a la doctora Marta, a nuestros colegas Kevin y José Andrés, que también participan del proyecto del componente psicosocial de Tejedores de Diversidad. Quisiera hacer una introducción un poco al tema, más que todo en relación al título, violencia sociopolítica, violencia familiar, fantasmagorías vinculares, para dar cuenta, como nos decía la doctora Diana, de el aspecto que debemos comprender de la violencia como un componente connatural de lo humano, pero quisiera aclarar, por favor, ¿hay algún sonido que entra? Gracias. Les decía que la violencia es connatural a lo humano, pero entendiendo eso natural como un segundo elemento, no la biología, sino una naturaleza segunda, como hablan muchos autores, que está en relación al lenguaje, a la cultura, a lo simbólico, que es propiedad y es característica de nosotros los humanos. En ese sentido, la violencia, tal como la vamos a tratar de dirimir y la han establecido muchos autores, estaría solo del lado de lo humano en la medida que forma parte
de el vínculo intersubjetivo, el vínculo entre nosotros los seres humanos, y que produce los efectos tales como hemos podido percibir a lo largo de la historia, no solo de nuestro país, sino de la humanidad en general. Entonces partiríamos de esa premisa que lo violento es natural, pero no de la naturaleza biológica, sino de la naturaleza. Por favor, Kelly, Lascano, ¿podrías ponerle eso? Gracias. Gracias, Marta. Quiero recordar a Humberto Maturana, que es biólogo, filósofo y escritor chileno, quien manifestaba que la violencia es una forma de relación. Y él agrega una relación que se aprende en la convivencia. O sea, él le agrega que es un aprendizaje. De allí el hecho de que no es de la biología, sino forma parte de la vinculación que nosotros realizamos, y que él la identifica como la negación que se hace del otro como un legítimo. Kelly, se te suelta el micrófono y entonces se introduce el sonido. Gracias, Kelly. Él les decía que la violencia se caracteriza por negar al otro como un par, como alguien que es también legítimo deudor de nuestras relaciones, y en ese sentido, al violentar, lo que le estamos es eliminando de alguna forma sus propios derechos, valores, creencias, etc. Entonces, vamos a comprender, y por eso es el conversatorio, cómo podemos relacionar lo social, lo político, lo familiar, lo individual como espacios en los cuales se va creando y recreando lo violento. El componente fantasmagórico lo quisiera señalar a propósito de que de alguna forma lo violento aparece a veces mudo, pero anhelante, voraz, es en línea horizontal y vertical, ascendente y descendente, y de alguna forma se acopla a la forma en que nos decimos, o sea, los decires de la cultura, los ritos, las costumbres, las ideas, las ideologías, en fin, todo lo que sería el entramado social que nos caracteriza. Y ubicamos en términos fantasmagóricos, haciendo alusión a lo fantasmático, que desde la etimología griega nos enuncia a aquello que brilla, que aparece, que se muestra alrededor, en este caso, de los vínculos. Por eso dice fantasmagorías vinculares. Entonces, digamos que la inquietud que empezaría a surgir sería a partir de la pregunta: ¿cómo podríamos relacionar la violencia sociopolítica con la violencia familiar, la violencia entre pares? Esa sería, digamos, una línea por donde podríamos discurrir, y veremos a dónde vamos llegando. Abro entonces de aquí el conversatorio. La modalidad, insisto, es conversatorio. Tenemos dos invitados muy especiales. Ellos nos darán unos trazos por donde vamos trabajando, y luego todos podemos ir participando. Le abro entonces el micrófono. No sé si ya está Steffi lista, o Hasmar. Steffi o Hasmar. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, Steffi, te escuchamos. Buenas noches, qué belleza de bebé. Bueno, y nos está acompañando, bueno, Matías también va a estar con nosotros en el conversatorio, y bueno, para poder saludarlos a todos y pues estar con ustedes en contados minutos. Saludos a todos, me alegra verlos por acá. Gracias, a nosotros también nos encanta tenerte en este espacio. Bienvenida, creo que estábamos en mora desde el año pasado, así que por favor, adelante.
Estefi, creo que... A ver, parece que salió. ¿Y Hasmar? También estaban teniendo como... Ahí está Hasmar. No, aquí estoy. Asma. Estoy listo si me están escuchando. Arranca, Sí, claro. arranca, sí. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí te escuchamos, Hasmar. Bueno, si estamos viendo el fondo del Caribe. Ok, excelente. Completamente. Muy bien. Bueno. Ese Fondo Caribe. Excelente. Está Vamos bello. a hablar un poco del Caribe, de la geografía del mismo. Bueno, quisiera primero eso también para ocultar un poco el desorden que le había dicho inicialmente. Pero bueno, quiero agradecer esta invitación a Guillermo, a Marta, a Diana, a Stephanie, que siempre hemos coincidido en este ejercicio de académico y de discusión sobre todo de la realidad que tenemos allí de nuestra sociedad y de los trabajos que estamos haciendo. Como bien se dijo, mi nombre es Hasmar Pájaro Martínez, soy de formación historiador, tengo una maestría en conflicto social y construcción de paz de la Universidad de Cartagena. Actualmente, pues bueno, vengo trabajando temas de defensa de derechos humanos en los territorios con comunidades étnicas a lo largo del Caribe, fortalecimiento organizativo con mujeres. Hemos elevado recientemente un informe que estamos haciendo en la zona bananera a la Justicia Especial para la Paz. Bueno, retratando realmente la práctica social y cultural de nuestra gente, de sus sentires, sus diversos sentires, y eso pues nos ha permitido, por supuesto, en estos últimos años transitar desde La Guajira allá con la comunidad indígena Wayuu, por lo menos con uno digamos, de los clanes Wayuu, que es de los Alpuchana, y ya lo que tiene que ver con el cordón minero, en el caso de la Loma de Calenturas, que hay toda una serie de relacionamiento con las empresas energéticas que tienen interés en ese territorio como tal, y es una comunidad también reconocida desde el amparo legal de la Ley 70 como una comunidad negra. Y pues bueno, ahí estamos haciendo también presencia, como también lo hemos estado haciendo a lo largo y ancho del Canal del Dique, que sabemos que empieza ya a la altura de Calamar y termina, pasa por acá hasta Pasacaballo, final en la bahía de Cartagena. Es una apuesta que estamos haciendo, pasa por varios departamentos, el Atlántico, Bolívar y Sucre, y toda una serie de municipios que nos indican un relacionamiento ecosistémico bastante interesante, y que además de eso, la presencia de las comunidades indígenas, campesinas y comunidades negras, pues también nos dan unos, digamos, relatos importantes sobre los problemas que están viviendo y los conflictos que están padeciendo. Entonces yo quisiera hoy, no sé, Guillermo, quisiera preguntarte inicialmente cuánto tiempo tengo para la disertación, y quiero, pues, por supuesto, poner aquí en este escenario unas reflexiones de lo que nosotros hemos venido viendo, trabajando día a día con las comunidades nuestras. Pero, Guillermo, perdóname que de modo de procedimiento, ¿cuánto tiempo tenemos, por favor? No hay un tiempo estipulado, Hasmar, más o menos. Haz una primera introducción de las ideas y vamos abriendo el debate, así que te escuchamos. Ok. Yo quisiera... Perfecto. Muy bien, yo quiero pues decirle que quiero hablar desde la fortaleza de lo que he venido trabajando, y es con comunidades étnicas. Estas comunidades étnicas, como lo hemos dicho, pues sobre todo son con las que hemos venido trabajando, son comunidades negras de consejos comunitarios, amparados en la Ley 70, como lo repetí. Quiero mostrar un poco esa realidad y cómo esa violencia política también llega a la violencia de género también, y cómo se da ese relacionamiento.
quiero recordar dos cosas, dos imágenes importantes que se dio en el país. Primero, creo que es clave, es importante que nosotros recordemos lo que pasó con la ley de Roselvira Celi, que es la ley de 1761, ¿verdad? Esa ley de 2015, a partir del empalamiento que se dio con ella, que fue un crimen atroz, surge esta ley que tipificó el feminicidio como un delito autónomo en el país, y eso pues ha permitido de alguna manera visibilizar un poco más toda una realidad que se ha venido de una violencia de género que se ha estructurado en este país a partir también del patriarcado y de otras cosas que vamos a debatir en este espacio. Ese es uno de los elementos para no olvidar en la memoria nuestra reciente de por qué la práctica social ha generado también algunas acciones, en el caso del movimiento de mujeres y feministas, que son las que han venido realmente impulsando todo este proceso de reconocimiento y de garantía de derechos plenos y absolutos a la mujer y sobre todo también a la población diversa. Entonces, eso entenderlo desde allí como un aspecto, digamos, vinculante a este proceso también de memoria, de recordar y de no perder el plano en el ejercicio de las acciones en las que estamos. Uno, digamos, ese punto que me parece también clave, y recuerden pues todo lo que ha ocurrido alrededor de las acciones violentas con las mujeres, en el caso de dañarles el cuerpo y el ácido, con ácido y demás. ¿Por qué se dan este tipo de acciones? ¿En qué momento se dan? ¿Y dónde se dan realmente? Para pensar el Caribe nuestro, cómo se da en lo nuestro. Yo quisiera recordar un poco en esta geografía amplia y diversa en la que nosotros nos encontramos, porque si nosotros hablamos un poco también de la cultura wayú y de las comunidades negras, vamos a encontrar unas expresiones culturales y unos códigos que permiten ver unas conductas y quizás legitimar algunas acciones violentas amparadas en ese ejercicio de apropiación diferencial del derecho como una comunidad étnica. Dígase bien, si hay una venta, por ejemplo, de mujer aparentemente por debajo de línea, pero que finalmente se da, es una, por supuesto, una expresión violenta de la misma. Pero bueno, eso yo creo que es importante verlo desde lo que Michel Foucault habló del biopoder, el control absoluto que se da sobre los cuerpos, eso desde ese punto. Entonces, ¿cómo compaginamos ese control absoluto sobre el cuerpo con las expresiones culturales y en los territorios cómo se da? Porque no podemos generalizar directamente cómo se da en cada caso. Entonces, es importante tenerlo, digamos, presente, porque cuando uno viaja a los territorios y, por ejemplo, si uno llega a una comunidad confinada, como es la comunidad del islote, en el caso de Cartagena de Indias, tiene una comunidad ya en una isla que se llama el islote, y si ustedes la quieren visitar pueden ir perfectamente allá, y allá viven confinadas una cantidad de familias y que a 1 metro está viviendo el otro. Entonces ahí fíjense que hay un tipo de relacionamiento que permite ese contacto mucho más directo que en otros espacios. Y allí nos tocaría también hacer un análisis sobre lo que Gastón Bachelard había hablado sobre la poética del espacio. Entonces, cómo la espacialidad tiene también un orden y cómo la espacialidad funge de alguna forma unos ejercicios de roles y de funciones que se dan en una determinada comunidad, en una determinada sociedad. Entonces, fíjense que si estamos hablando de comunidades como esta, que están confinadas como tal, allá en una isla como esa, cómo esa funcionalidad se da. Y fíjense que si nosotros analizamos bien esto de lo que nos habla Gastón Bachelard sobre la poética del espacio, nos estamos dando cuenta que, por lo general, el espacio de la mujer, ¿cuál era? El espacio de la cocina, el espacio de la sala, de los oficios y de los enseres que hacen parte del espacio. Entonces, hay un control sobre el cuerpo, atendiendo al tema del biopoder,
pero también hay un control sobre el espacio, sobre el ejercicio total del espacio. Una cosa es ver entonces, salirnos de allá del islote, ir, por ejemplo, a ver a las mujeres afrourbanas, en el caso de las mujeres negras, que vamos a hablar un poquito aquí, de cómo son apetecidas por el turismo y de cómo hay todo un relacionamiento de control y dominación en relación a la mujer negra afro que vive en Cartagena y que por lo general las menores también jóvenes son, digamos, apetecidas por estos turistas y que se muestran entre ese turismo perverso que camina por las calles de la ciudad, y que además son las mujeres que hacen parte de los barrios populares, que tienen unos niveles de vulneración alta y que son mucha más presa fácil, en este caso, por estos niveles de vulneración, que también es uno de los elementos que debemos revisar totalmente para hablar un poco de la violencia de género, cuando sabemos que si no hay una independencia económica, pues tenemos allí una talanquera, un problema mayor de superación de los individuos, en este caso de las mujeres, para poder liberarse de este ejercicio de dominación. Eso es uno de los puntos que podemos pensar y analizar en este debate, desde la mujer rural, afro o campesina. No estamos hablando ni siquiera de las mujeres que hacen parte, las mujeres campesinas que tratamos en las ciénegas, en los ríos de los que pude haber mencionado hoy aquí, ni las mujeres que están directamente con unos códigos específicos culturales, como el caso de las mujeres guayú y el caso de algunos cabildos indígenas, donde hemos trabajado también, donde a la mujer no se le permite de alguna manera tener un rol mucho más abierto en el cuarto del escenario de decisiones políticas. En el caso de los cabildos indígenas con los que hemos trabajado aquí en el departamento de Bolívar y que hacen parte, pues, que están habilitando el canal del Dique, por ejemplo. Entonces, son elementos distintos. No podemos generalizar, pero sí es importante hacer unos análisis desde la realidad particular y cómo realmente podemos ir nosotros conectando, tejiendo a partir de estos dos presupuestos teóricos de los que hemos dicho, que tiene que ver con el tema del biopoder y segundo con la poética del espacio, pero también entendiendo que hay otros elementos como, por ejemplo, la reproducción cultural de la violencia en el caso de cómo el patriarcado se reproduce o se ha reproducido en toda esta dinámica histórica en el tiempo, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos una pesquisa, una revisión, un análisis detenido, en el caso de las manifestaciones musicales, por ejemplo, vallenato, vamos a encontrar un repertorio de una reproducción machista, pero pues, obviamente estamos hablando de una representación de una sociedad o de unas comunidades que están recogiendo el sentir de la mayoría. Entonces están validando eso, validando a partir de las expresiones, validando todo ese patriarcado heredado a partir de esta época colonial, de este colonialismo que se legó con la invasión española en todo el territorio latinoamericano. Y ahí estaríamos hablando también de ese mal mayor que tuvo que ver con el principio de Eva, donde la mujer es la pecadora y es la que lleva toda la carga del mal en cuanto al deseo y las prohibiciones también que hay en relación al tema del placer. Podemos analizar esos principios de Eva que tienen que ver, por supuesto, con este control del cuerpo, también analizando desde ese concepto del biopoder, ese principio de Eva que bastante mal nos ha venido haciendo. Y yo le doy vallenato, pero no podemos tampoco decir que es el vallenato como tal. Recientemente hubo una crítica muy directa a este cantante antioqueño de reggaetón por colocar a unas mujeres como si fueran unos animales, unas mujeres negras. Desde ahí también caemos en un racismo también estructural, del cual podemos también hablar, y del rol de la mujer negra en cuanto a la función cultural, que aquí vamos a hablar un poco de las matronas, vamos a hablar un poco de esas mujeres que son tildadas como brujas, que no tienen unos saberes y que constituyen una serie de relacionamientos cuando hablamos de comadres, de las comadres que se juntan para hablar, para dialogar, y ahí hay todo un relacionamiento en cuanto al tema de la memoria que permite el verbo que se transmite, el verbo que habla, el verbo que da. Cuando la mujer sale en la mañana en la función de los pueblos a barrer la puerta, y de allí son los primeros ejercicios que se dan
de relacionamiento diario, cotidiano, y que afianzan todo un sistema de relaciones importantes que permiten también una transmisión de saberes y además permiten abrir la intimidad a la vida privada a la vida pública. Y en el ejercicio cultural nuestro hay unos elementos mucho más dicientes en ese punto, que aquí podemos revisarlo también en este análisis que estamos pues dando en esta noche de hoy. Entonces, partimos de allí, no olvidar que Ulrich Beck decía, por ejemplo, que una de las mayores revoluciones que se ha dado en la historia ha sido la revolución de las mujeres, porque han sido totalmente silenciosas y contundentes y que han alcanzado mayores niveles de fuerza. Hace muy poco realmente la mujer en el país, en Colombia, en comparación con otros países latinoamericanos, alcanzó la decisión bueno, el derecho al voto popular como tal. La mujer no tenía la posibilidad de votar en el país, de ser la democracia como tal. Y hoy tenemos pues todos unos niveles de restricción en cuanto a que no hay una igualdad de género como tal. Y no hemos tocado en este punto aún esa debilidad en cuanto al acceso real de empleabilidad, de reconocimiento de derechos, de todo el tema de feminicidio que se viene soportando, de violencia simbólica que se reproduce a partir de lo cultural, entre otras cosas, pero también de cómo estos roles de lo femenino, lo masculino se van construyendo o deconstruyendo como tal, pero también cómo se van reproduciendo con las nuevas tecnologías y cómo también se van transmitiendo de manera casi que invisible, pero que van llegando realmente al corazón y al alma de los individuos para finalmente reafirmar lo que ya se ha venido estructurando en la práctica social, como diría Pierre Bourdieu, una práctica estructurante, unas estructuras estructurantes que van definiendo y van afianzando todo un modelo de discriminación y de poco acceso real a una vida plena, en este caso que las mujeres han padecido. Y no hemos hablado de la población diversa como tal, que en su expresión de su sexualidad ha sido totalmente discriminada, limitada, y hoy, por ejemplo, tenemos que las mujeres trans son perseguidas, no son aceptadas, son satanizadas, y seguimos volviendo nuevamente a un nivel de atraso, digamos, en el avance y en el progreso que una sociedad como esta requiere en unos tiempos como los que estamos en la actualidad. Y debemos analizar esto que nos viene arrastrando, además de la coyuntura, y también poner un aditamento importante, y es cómo el conflicto armado, a través de sus diversos grupos, que por lo general son hombres, han tenido a la mujer como un botín de guerra y han usado de ella como un arma también para atacar al enemigo. Y en este caso el enemigo por lo general ha sido la población civil, pero de eso podemos hablar un poco más adelante. No sé si Guillermo, no sé si estabas hablando, sí, Memo. Sí, Jalma, sí. Pasando a la raya. Perfecto, Jalma. Era que quería recuperar un poco lo que habías enunciado alrededor de los espacios vitales como expresión también del biopoder, pero también expresión de lo estructural que tú estabas diciendo, y coligarlo con, digamos, con esa nueva tendencia de poder, de plantearse, por ejemplo, el psicopoder que ya lo estuviste diciendo con las tecnologías. Y quisiera invitar a Steffi, que sé que ha trabajado contigo algunos procesos de investigación con comunidades, para que Steffi nos dé también su mirada alrededor de estos pasajes que van de lo social a lo individual, pero incluyendo los espacios íntimos, tal como dijiste, de sala, cuarto, cocina, etcétera, etcétera, que tienen no solo un referente espacial, sino también un referente sociológico, antropológico y psicológico muy importante, entendiendo, claro, como lo dijiste, las características de lo que son las retribuciones de los idearios culturales, ¿no? de los grupos particulares. Steffi, si te encuentras, por favor. Bueno, sí, yo creo que retomando lo que nos planteaba Jasmar y el profesor Guillermo, Jasmar nos planteaba muy claramente, bueno, un tema fundamental y de coyuntura que es necesario abordar directamente dentro de este conversatorio, y es la interseccionalidad,
pues como un marco para explorar esa dinámica, ¿no? Entre la consistencia de estos dos fenómenos como tal. Pero asimismo también me gustaría poder retomar el planteamiento inicial que nos planteaba el profesor Guillermo, y precisamente era abordar estos dos temas a partir de lo que es la raíz, que es precisamente la violencia. Entonces, poder abordarlo como bajo sus similitudes, pero también desde que poderlos mirar como fenómenos diferentes, es decir, que deben desarrollarse abordajes totalmente diferentes, teniendo en cuenta en este sentido la génesis del mismo. Puede ser que, como nos planteaba el profesor Hasmar, en algún momento histórico pueden intersecarse entre ellos, pero su abordaje y comprensión debe ser totalmente diferente, y eso lo vamos a ver. Bueno, preferiría poder organizar el conversatorio entre nosotros a partir de 3 premisas fundamentales. Una, la raíz que nos une al conversatorio el día de hoy es poder, que es el planteamiento que nos señalaba el profesor Guillermo, frente a la violencia. Luego poder retomar la interseccionalidad que nos hablaba y desde un enfoque diferencial el profesor Hasmar, y poder así encontrar, sería la segunda premisa, las similitudes y diferencias de estos dos fenómenos, la violencia sociopolítica y bueno, la violencia basada en género, porque hay allí unas diferencias, ¿no? A nivel conceptual, cuando hablamos de género, nos remitimos de manera inmediata hacia la violencia de pareja contra las mujeres, y en este sentido hablamos de violencias basadas en género. Hablamos allí de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y precisamente la violencia de pareja. Y una tercera premisa o tercer momento que me gustaría que podamos unirnos dentro del conversatorio es retomar elementos de los diferentes programas de intervención en los cuales la mayoría de los presentes hemos estado participando en cada uno de esos programas. Entonces, allí estaríamos revisando lo que el profesor Guillermo solicitaba directamente desde el enfoque de la psicología social, y es ese abordaje de lo individual y el entramado hacia lo social, hacia el abordaje directamente en los grupos y en las comunidades como tal. Entonces, bueno, con el permiso de todos los presentes y con el fin de poder establecer una línea de debate y de participación de todos, me gustaría iniciar que nos podamos detener sobre precisamente esa definición de violencia. Luego pasamos a la similitud y diferencia de los fenómenos y finalmente retomaremos los elementos comunes dentro de los programas de intervención que se han desarrollado en estas poblaciones a lo largo de aproximadamente más de 10 años de trabajo en las comunidades. Entonces, voy a permitirme poder compartir con ustedes. Stephanie, se te fue Sí, como y ahora sí estoy compartiendo aquí la presentación. Yo creo que ahora sí ya la podemos revisar. Bien. Listo. Sí, ahí está. Listo, entonces la Organización Mundial de la Salud nos plantea directamente la violencia, que es el tema central que también nos convoca directamente al conversatorio del día de hoy, como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. A partir de esta definición de violencia, me gustaría que todos pudiésemos hacer unas reflexiones respecto a la misma. Si bien no hay ningún país ni ninguna comunidad salvo esta violencia y los diferentes tipos de violencia sociopolítica y la violencia intrafamiliar, de género, de pareja, en todos genera un impacto y una huella imborrable, generando unas consecuencias no solamente en la salud física, sino también en la salud mental, no solamente de las personas, sino también de las comunidades que se ven afectadas. Desgarra totalmente el tejido social, amenaza nuestras vidas e impacta nuestra salud y por ende nuestro bienestar y calidad de vida de todas las personas. Así me gustaría que este concepto podamos ver en él, o podamos desagregar en este concepto, podamos ver 3 aspectos fundamentales. Primero, hay un contexto de interacción, es decir, hay una persona que ejerce una violencia sobre el otro, y en este caso encontramos un otro o otros que son las personas que en algún momento son las víctimas precisamente de alguno de estos tipos de violencia, independiente de la que nosotros estemos
retomando en este momento, que sería como la premisa inicial del conversatorio. Entonces, la ubica en un contexto de interacción, es una acción totalmente intencional, es decir, se busca generar un daño precisamente en la otra persona. Poder tomarlo como un instrumento para conseguir determinado tipo de cosas. Y en este caso, allí la psicología, en el mismo término como tal, podríamos mirar si actúa directamente como un refuerzo de eso que yo precisamente quiero conseguir. Y aquí entraría otro tema de debate, que sería otro espacio en el cual nosotros estaríamos trabajando, y es precisamente si existe una cultura de la violencia o si existe una naturalización precisamente de esa violencia. Entonces, es un contexto de interacción, es una acción totalmente intencional, y el daño, porque lo que se busca es generar un daño en ese otro como consecuencia de ese acto que se comete. Ahora, aquí hay que aclarar que ese acto comprende diferentes manifestaciones, ya sean explícitas o latentes, y estas se pueden llevar, sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Y eso acontece para los dos tipos de violencia, ¿no? La violencia sociopolítica y directamente la violencia intrafamiliar o de pareja, como estamos viendo en este caso. Entonces, para poder hacer un cierre en esta primera premisa y poder dar pie que también los participantes y todos podamos discutir frente a ese primer planteamiento del profesor Guillermo, es frente a esa etimología del concepto de violencia. Entonces, para nosotros, si bien la definición es totalmente compleja y va a depender directamente, como nos plantea el profesor Hasmar, de esa realidad, también nos señala la necesidad de hacernos diferentes preguntas respecto a esos elementos que la constituyen, para poder así comprender el fenómeno y de lo que nosotros vamos a estar hablando a lo largo de este conversatorio. Y es, ¿quién ejerce la violencia? Entonces, refiriéndose directamente al victimario, ¿qué se hace directamente con relación a la fenomenología directamente de la violencia? El cómo, a partir de las diferentes formas, tipos, circunstancias en las que se da precisamente esta violencia. A quienes directamente nos referimos a las víctimas, y también debemos preguntarnos directamente en esta definición y detenernos el por qué. ¿Cuáles son las causas, motivos, justificaciones y contextos de la aparición de la violencia? Y yo creo que ahí es muy importante lo que nos planteaba el profesor Hasmar desde la praxis y directamente de sus experiencias en las diferentes comunidades. Estas preguntas que muy bien el profesor Hasmar nos planteaba y sus categorías, es lo que nos permitirán o nos darán luces para centrar el análisis directamente de la violencia y los diferentes tipos de violencia que vamos a estar hablando a lo largo del conversatorio desde un componente estructural, es decir, una mirada que pueda trascender esa forma tradicional de comprender la violencia. Siempre la comprendemos a partir de causa-efecto, y esta comprensión requiere un intento de nosotros como profesionales por abordarlo desde una manera interdisciplinar, es decir, debemos incluir aspectos individuales, pero también, como nos decía el profesor Guillermo, incluir aspectos colectivos, es decir, múltiples factores y variables que van a incidir de manera directa o indirecta en la comprensión directamente de la violencia. Entonces, con esto, profesor Guillermo y profesor Hasmar, con esta primera premisa, que es la raíz del conversatorio, me gustaría poder abrir directamente el debate precisamente con cada uno de ustedes. Gracias, Steffi. Antes de continuar, la doctora Diana nos quiere hacer una recomendación, un comentario. Diana. Sí, gracias. Quiero recordarles a todos los asistentes que estos conversatorios generan un certificado de asistencia para quienes nos acompañan el día de hoy, autorizado por la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito de Barranquilla. Agradecemos todo este espacio de tiempo que todos ustedes participantes se toman para aportar y para el aprendizaje, el crecimiento de una sociedad diferente, más incluyente, más formada. Vamos a compartirles en este momento el formulario para que nos acompañen. Asimismo, al final de la actividad también se los estaremos compartiendo nuevamente para que puedan descargar su certificado. Y pues para continuar, creo que es válido esa apertura que hace Stephanie a nuevamente hacer estos cuestionamientos y estos interrogantes, pero me gustaría escuchar la intervención de la profesora Marta Silva, que siempre es muy refrescante y trae a colación unas nuevas... pues unos nuevos matices que nos permiten tener un conversatorio mucho más amplio. Entonces quisiera darle pues
la bienvenida, profe Marta, y este es su espacio, la escuchamos. Buenas noches a todos y a todas, y complacidísima escuchando a Hasmar, a Stephanie, a Guillermo. Y quiero unas pildoritas de carácter histórico, trenzarlas con unos aspectos, llamémosle sociopolíticos y familiares, que ya han sido señalados, vectoriados por Stephanie y por Hasmar. Con respecto a lo sociopolítico, irnos un poco al pasado, y ya que el nombre de Manuel Zapata Olivella apareció por aquí, recordar entre su valiosísima obra un texto, un libro como es Changó el Gran Putas, en donde se proponen unos elementos que han detentado ese camino, esas rutas violentadoras a lo largo del tiempo, como son para el caso afrodescendiente, y me imagino que lo interlocutará Hasmar más adelante, el elemento del desarraigo, del destierro y de lo diaspórico de la comunidad o de los pueblos africanos que fueron ultrajados, que fueron horrorizados, que fueron víctimas de vejámenes en un puerto negrero como lo fue Cartagena, y eso a tiempo presente ha traído un lastre que se revierte sobre las familias, sobre las comunidades, sobre las relaciones del género femenino con el masculino, intragénero, mujer con mujer, hombre con hombre, intergénero, hombres en relación con mujeres, mujeres en relación con hombres, en unas pautas interaccionales asimétricas, donde ese poder psicológico, ese poder relacional, digamos, se revienta en la cotidianidad, ¿sí? Y me gustó que se dijera que apenas se habla de la violencia de género, pareciera que es femenina la violencia de género. La violencia de género es de el hombre y de la mujer, es contra el hombre y es contra la mujer. Que la tendencia, que las estadísticas, que la clínica, que las investigaciones arrojan cifras en donde el mayor número de violencia física, psicológica, sexual, financiera, verbal, verdad, cultural, está sobre las mujeres, eso es cierto. Pero pongamos también sobre el tapete lo que insidiosa, fantasmagóricamente se dice no y es sí. Las mujeres violentamos a los hombres, socarrona, silenciosa, en los espacios públicos y sexualizados, como la cama, la hamaca, la lona, el piso, donde quiera que se dé la relación psicológica, física, comunicacional, espiritual entre los géneros. Eso por ahí. No olvidemos ese trípode: desarraigo, destierro y diáspora, ¿sí? Como de los tiempos de la colonia, ¿sí? Se desmembran familias, se desmembran relaciones, se rompen las identidades, se atenta contra los mitos, las tradiciones, los ritos, el territorio, la cultura, la lengua, para hacer a las personas objetos menores que incluso objetos y animales no racionales, como parte de la economía colonial que iba a nutrir los campos, que iba a nutrir las haciendas, que iba a nutrir las minas. Quiero dejar ese remojo. La otra parte es con respecto a los pobladores, a los pueblos originarios, y especialmente los que tienen que ver con la región Caribe, donde interactuamos cotidianamente. Y vuelvo a otro trío, como es el de la cultura, el de la lengua, el del territorio, ¿verdad? Donde se organizan y se han organizado milenariamente hombres y mujeres de casi 164 etnias que hay en Colombia, particularmente en la región Caribe, las más reconocidas,
los wayú, como dijo Hasmar, los aruacos con las familias, Wiwa, Cancuamo, Uwa, ¿verdad? Con todos los clanes sociofamiliares en los wayú y con todos los pobladores originarios indígenas de cenúes, de las culturas fincenú, cenufana y se me olvidó la otra. Bueno, que están asentadas en las sabanas cordobesas y sucreñas, que lo mencionó ahorita Hasmar en el recorrido fluvio-minero, enfatizando en lo afro, pero también hay que recordar que han sido sujetos de violencia, de muerte, de los grandes terratenientes, el terratenientazgo, ¿verdad? Que ha robado tierras, que ha cercenado vidas, que ha menguado la población masculina en los conflictos armados, que ha desarraigado con los desplazamientos forzosos a familias enteras, que ha enviudado mujeres que tienen que ver cómo se las arregla para migrar del campo o de escenarios semiurbanos, semirurales, a los cordones discriminados, excluyentes y exclusores en las ciudades, y donde eran unas personas que gozaban de una autonomía, de una representatividad, de unas relaciones, ¿verdad? Con los otros y con el otro, llamémosle saludable, tejedoras de vínculos, o sea, por eso son complejas. Compleja viene de complexus es tejer, y en el campo tejían unas relaciones muy hermosas con su tierra, con sus animales, con su, digamos, terruño. Vienen acá a un espacio que le es ajeno, que le es incluso violentador desde la imagen, la autoimagen, la estima personal, la estima de procedencia. Quisiera que pensáramos en eso para conectar, para entrelazar de manera directa la violencia sociopolítica con la violencia sociofamiliar y la que ha mencionado Stephanie, de pareja o individual. Y sobre todo, para dejar aquí de momento, plantear un poco lo que Leonor Walker habla de del ciclo de la violencia o el circuito de violencia que se realimenta, ¿sí? Como los círculos de Escher, ¿verdad? Se realimenta. No podrá haber salud familiar, no podrá haber disminución de la violencia mientras la violencia sociopolítica está viva en el orbe, en el mundo, en Colombia, en la región Caribe, en las particulares que hemos señalado o que hemos investigado. Y en esto de lo fantasmagórico y de la violencia, desde lo que se naturaliza, pero no por la biología, sino por la sociopsicología que mencionaba Guillermo, ahí tenemos otro no, pero sí. Nos declaramos una nación fracasada por demás en estructurarnos como tal. Nos declaramos una nación no racista, no negrera, no exclusora de los indígenas, ¿verdad? Que eran los tenedores milenarios de la tierra, y que los usurpadores seremos los mestizos o fueron otros en los momentos coloniales, ¿verdad? O en la economía colonial, en la política colonial, en la organización social colonial. Y para citar solo un ejemplo, no voy a dar ni el nombre porque seguramente todos ya identificarán a qué me refiero, como un ejemplo, pero esto es cotidiano, ¿sí?